Muy buenos días. Damos inicio a la reunión 2211 del Comité contra la Tortura y me es muy grato dar la bienvenida a la delegación de Argentina que asiste el día de hoy para la presentación de su informe periódico, el 7º informe nacional. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor comparecer ante este órgano en representación del Estado argentino, reafirmando el compromiso permanente del país con los principios y obligaciones derivados de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Mi nombre es Alberto Baños, soy subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Señor presidente, desde diciembre del 2023, la Argentina atraviesa un proceso de reorganización estructural del Estado sin precedentes. Sabemos que tenemos una situación compleja con la tasa de encarcelamiento, sabemos que el sistema penitenciario nacional es un sistema que está siendo sometido a un estrés importante, pero en materia de sobrepoblación penitenciaria podemos decir que en el transcurso, el año pasado se ha inaugurado un nuevo establecimiento penitenciario a nivel federal con 500 plazas, que con presupuesto propio del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en casi 200 plazas en establecimientos que ya estaban en el sistema, que la provincia de Tucumán ha inaugurado un centro penitenciario de 1.200 plazas. Los profesionales médicos del Servicio Penitenciario Federal ganaban aproximadamente, para que sea comprensible para todos, entre 500 y 600 dólares. La rejerarquización que trae el decreto 450 posibilita que se pueda incorporar personal con un rango de oficial y que casi duplica y un poco más el sueldo del personal médico, del personal de psicología, de los abogados y del personal profesional en general, que tiene como función central la reinserción social y garantizar el trato humanitario de los internos. En cuanto a las medidas institucionales tendientes a la investigación de posibles excesos en la actuación policial, queremos decir que en virtud de la reorganización administrativa del Estado Nacional. Muchas gracias. Agradezco al doctor Baños, subsecretario de Derechos Humanos, su presentación, así como las intervenciones de los subsecretarios Goldman y Curi. Para iniciar este diálogo constructivo, voy a ofrecer la palabra al primer relator del comité, que es el señor Jorge Contese, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Una bienvenida a la delegación de Argentina que nos acompaña esta mañana. Como dijo el presidente Heller, el objetivo de este examen es llevar adelante un diálogo constructivo que permita a Argentina, al Estado parte, cumplir con las obligaciones que libre y soberanamente ha contraído bajo la Convención contra la Tortura. Con todo, según la información, vasta información que hemos podido recibir, hay preocupación en muchos aspectos y de muchas organizaciones respecto de lo que se percibe como un cierto retroceso en algunos de los compromisos que Argentina tiene y ha adoptado en materia de derechos humanos, partiendo por la reforma constitucional de 1994 que dio rango constitucional a numerosos tratados de derechos humanos, incluida la Convención. En particular, llama la atención del comité y queremos escuchar las impresiones de la delegación respecto de informaciones, como voy a detallar más adelante, sobre el achicamiento del espacio cívico que ha llevado a que 9 relatores especiales y expertos independientes del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas
hayan solicitado la atención urgente del Estado ante el deterioro de libertades fundamentales en el país. Como se señaló, hay un incremento progresivo de la tasa de encarcelamiento, cuestión para la cual se informa que reformas legales han tenido un papel fundamental, pues aumentan las escalas penales para ciertos delitos, hay restricciones para el otorgamiento de libertades condicionales, limitaciones para los egresos anticipados y en general pareciera intensificarse un criterio de punitividad en un contexto donde pareciera que el encarcelamiento se emplea como una respuesta a desafíos de seguridad o a los reclamos de la sociedad ciertamente muy legítimos. Se reporta una cierta inflación legislativa, penal, que pareciera redundar en el aumento de las tasas de encarcelamiento y que desde luego tendrá un impacto en la sobrepoblación de los lugares de detención, tema al que no me referiré porque será analizado con detalle por mi colega, el señor Pujfeld. Llama la atención, antes de entrar a los temas específicos, algunas cuestiones que también sería útil escuchar qué es lo que está detrás de ciertas decisiones, como por ejemplo eliminar la denominación de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que la Secretaría de Derechos Humanos haya pasado a ser una subsecretaría. Para algunos esto podría indicar una baja en la jerarquía y con ello el compromiso que asume el Estado en esta materia. O que el Servicio Penitenciario Federal pasara del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio de Seguridad. Lo mismo con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. El doctor Curi nos señalaba recién que el enfoque del decreto 455-2025 está puesto en los derechos humanos y la resocialización, aunque la información que hemos recibido, de manera casi unánime diría yo, pareciera indicar que este cambio de órbita supone más bien un alejamiento de un enfoque centrado en la resocialización a otro más orientado a la seguridad y la inteligencia penitenciaria. Llama la atención como cuestión general también que numerosas políticas públicas, en especial aquellas que regulan o afectan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, se implementan por medio de decretos del Poder Ejecutivo. Y por último, como cuestión general, llama la atención también del Comité las numerosas vacancias en altos organismos del Estado, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene 5 miembros y solo hay 3 porque hay 2 vacantes. La Procuraduría General, que está vacante desde el 2017, la Defensoría del Pueblo, vacante desde el 2009, Procurador Penitenciario, vacante desde hace un par de años. Según información que hemos recibido, muchos casos que llegan a la justicia se resuelven aplicando figuras más leves, cuando el hecho en realidad debiera ser calificado como tortura. A comienzos de octubre de este año, el presidente de la República presentó un proyecto, o más bien anunció un proyecto de reforma del Código Penal. Según se informa en la prensa, este proyecto, que cae bajo el lema de tolerancia cero, prevé un endurecimiento generalizado de las penas, una baja de la edad de imputabilidad y una aceleración de los procesos judiciales. Según se informa, el proyecto anunciado por el presidente introduce modificaciones que parecieran ir en sentido contrario no solo a la Convención, sino a la propia definición actual del artículo 144 ter del Código Penal. En particular, según se indica, el proyecto anunciado eliminaría los sufrimientos psicológicos de gravedad suficiente como una forma de tortura y eliminaría también la figura del particular como un posible sujeto activo. El comité pregunta, por lo tanto, a la delegación si el Gobierno Nacional planea considerar la opinión de juristas y de organizaciones estatales y no gubernamentales vinculadas a la prevención de la tortura para revisar la configuración de este delito y sus figuras relacionadas. Al comité le interesa especialmente conocer las medidas adoptadas para prevenir prácticas discriminatorias o abusivas en el marco de la detención y retención policial. Quisiera, por lo tanto, referirme a distintas cuestiones que caen bajo este rubro. Primero, como dije al comienzo, cuestiones vinculadas con la violencia policial y el uso de la fuerza, especialmente en el control de multitudes. En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución 943-2023, titulada
protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, conocido como protocolo antipiquetes. Esta resolución parece criminalizar la participación en manifestaciones que obstaculizan el tráfico, según lo dispone su artículo 3. Un primer problema que se identifica, es motivo de preocupación del Comité, es que se trata de una resolución que emana del Ejecutivo y no del Congreso. No obstante, está redactada como si fuera una ley. Este protocolo basa su reglamentación en el artículo 194 del Código Penal. Y respecto de este tema, digamos así, del pedigrí de esta norma, llama la atención que este es un artículo que tiene su origen en un decreto ley, 17.567, dictado por un gobierno de facto en 1968, según informa el sitio web oficial de la Casa Rosada, del Palacio de Gobierno de Argentina, ¿no?, que detalla como, comillas, obra de gobierno, de este gobierno, la disolución del Congreso Nacional, la destitución de los miembros de la Suprema Corte, la intervención de las universidades y la prohibición de toda actividad política. Esto lo dice el sitio web oficial de la Casa Rosada. Esto es relevante porque se trata de una norma, este artículo 194, que limita evidentemente derechos fundamentales y, por lo tanto, de acuerdo con tratados internacionales y la propia Constitución Nacional, pareciera ser una norma que debiera originarse en el Congreso Nacional, no en un decreto, que es esta resolución, este protocolo. El protocolo exige a la Policía Federal y a las fuerzas de seguridad que hagan uso de la fuerza, en palabras de la resolución, frente a, comillas, cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeran para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, aun cuando no crearen una situación de peligro, en el artículo 3. Y permite que lo hagan sin necesidad de una orden judicial, artículo 2, comillas, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal. Acá me permito hacer una pregunta o un comentario que tiene que ver con la forma en que está redactada esta norma. En lugar de señalar, toda vez que se trate de un delito flagrante, es decir, utilizar una forma verbal subjuntiva, la resolución está redactada de una forma verbal indicativa, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194. Esta cuestión no es simplemente lingüística, sino que tiene consecuencias importantes respecto de la aplicación del protocolo, porque si el protocolo lo que hace es establecer una suerte de presunción que cada vez que hay una concentración, esto se trata de un delito flagrante, no cuando hay una concentración y que ello consista o se trate de un delito flagrante, pareciera, como digo, no haber espacio para que un funcionario policial decida si debe o no recurrir a la fuerza. Por lo tanto, la pregunta que el comité formula es si acaso puede haber situaciones en que un funcionario evalúe que el corte de una ruta, por ejemplo, no se trata de un delito, no es una actividad delictiva, no cae bajo el protocolo. O si cada vez que hay un corte de ruta o alguna de las hipótesis de este protocolo, estamos en una situación de flagrancia y, por lo tanto, el funcionario policial debe recurrir a la fuerza. Junto con ello, me gustaría saber si acaso este protocolo se ha utilizado en casos que no sean, por ejemplo, de manifestaciones sociales, sino una celebración religiosa, un festejo deportivo, otro tipo de concentración. Por otra parte, la resolución derogó la resolución de 2011 que limitaba el uso de armas menos letales como medio para dispersar a los manifestantes. Hemos recibido información que la resolución 943 ha sido usada en numerosas manifestaciones sociales desde que fue adoptada en diciembre de 2023, con documentación de más de 2.500 personas que han sido víctimas de hechos de violencia basados en el uso de esta regulación administrativa.
Hay información que la policía, por ejemplo, durante las protestas del 12 de marzo de 2025 y del 12 de junio del 2024, disparó balas de goma y usó agentes químicos de manera indiscriminada, golpeó a manifestantes, formuló cargos en contra de ellos bajo la autoridad de este protocolo. Hubo algunos que estuvieron encarcelados en cárceles federales durante varias semanas y que habría habido patrones sistemáticos de conducta en contra de periodistas, obstruyendo de esta manera la labor de los profesionales de la prensa. Un caso específico que sin ninguna duda ustedes conocen bien es el del fotógrafo Pablo Grillo, que sufrió serias heridas en su cabeza, incluyendo fractura del cráneo y pérdida de masa cerebral, cuando fue herido por un proyectil de gas lacrimógeno durante las protestas de marzo del 2025. Otras víctimas que se reportan, son varios los casos, pero simplemente acá anuncio el de Matías Sauferi, el de Jonathan Navarro, quienes sufrieron pérdida de sus ojos, de la visión. Llama profundamente la atención del Comité, en este sentido, las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, quien ha justificado públicamente el uso de gas pimienta contra personas menores de edad y ha afirmado que no debían realizarse investigaciones para establecer responsabilidades. El Comité agradece información respecto del parecer de la delegación, primero sobre este protocolo, sobre esta resolución, y cómo es que se regula el uso de la fuerza bajo ella. Desde luego, como seguro ustedes también lo saben, ha habido muchísima preocupación y crítica de organizaciones vinculadas a los derechos humanos respecto de cómo esta resolución limita derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación, lo que pareciera haberse exacerbado con la adopción del decreto 125 del año 2024, que pareciera debilitar la obligación de los oficiales de identificarse y ampliar la discreción de las fuerzas de seguridad para recurrir a la fuerza, incluso fuerza letal. Pareciera además que esta resolución, estos decretos no son aplicados de manera equivalente entre las distintas demostraciones y manifestaciones públicas. Por lo tanto, el Comité lo que quisiera nuevamente saber es cuándo y cómo se decide recurrir a este decreto, a este protocolo, cuáles son las regulaciones o los protocolos que existen para determinar la manera en que se aplica en determinadas situaciones, y si se ha hecho algo, qué se ha hecho para investigar el uso de la fuerza, tanto, por ejemplo, en las protestas a las que hice referencia de junio del año pasado o de marzo de este año, o en otros casos. Quisiéramos escuchar la información de la delegación respecto de cualquier observación a propósito de investigaciones relativas a abusos que parecieran estar paralizadas en disputas entre distintos tribunales que, en cuanto a la jurisdicción y a sus competencias, que no se han iniciado, al parecer, investigaciones administrativas, y cómo ello puede enviar un mensaje de impunidad frente a hechos tan preocupantes. Respecto del uso de armas menos letales, hemos visto el decreto 704-2024 que regula armamento no letal para la inmovilización o incapacitación de agresores. Estamos seguros que ustedes están al tanto de críticas que se han hecho, por un lado, que este decreto es muy vago, muy genérico, que en la práctica ha sido insuficiente para evitar muchos ejemplos de uso excesivo de la fuerza para disuadir o dispersar a manifestantes. Quisiéramos saber la perspectiva de la delegación respecto de estas críticas que se han formulado. Si acaso hay pasos, medidas particulares que estén siendo consideradas para asegurar la protección de los manifestantes pacíficos, como por ejemplo establecer registros audiovisuales de las operaciones en las cuales se usa fuerza
en contra de manifestantes, si acaso se considera facilitar o promover incluso el monitoreo independiente en estos contextos, de acuerdo con la guía, por ejemplo, del Consejo Nacional de Prevención contra la Tortura, de actuación de mecanismos locales de prevención en manifestaciones públicas. Y quisiéramos saber en general qué más creen ustedes que se puede hacer para asegurar que sus regulaciones en esta materia de armas menos letales son consistentes con las orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, publicadas en 2020. ¿Qué protocolos están siendo considerados que estén estrictamente limitados para que el uso de la fuerza sea, como se ha dicho acá, necesario y marcadamente proporcional? Si hay entrenamiento a las fuerzas de seguridad respecto a estos principios, si se les hace, digamos, se les indica claramente que tiene que hacerse de manera estrictamente proporcional y necesaria el uso de estas fuerzas, y que aquellas personas, aquellos funcionarios que no respeten estos protocolos serán investigados y sancionados debidamente. Por otro lado, otro tema bajo este acápite que me interesa poder escuchar la opinión de la delegación es el vinculado a los allanamientos y las redadas policiales. Al comité le preocupa información que ha recibido sobre violencia policial en contexto de registros domiciliarios y las patrullas que se llevan a cabo en zonas desfavorecidas, detención de jóvenes sin orden judicial ni pruebas de que se haya cometido un delito, detenciones acompañadas de violencia física y psicológica durante detenciones que se hacen en espacios públicos en situaciones de delitos flagrantes, uso de delitos penales vagos o imprecisos que parecen ser aplicados para castigar comportamientos como la embriaguez, la alteración del orden público, delitos contra la moral y las buenas costumbres o la prostitución, entre otros. Respecto de trabajadoras sexuales, se reporta el uso de detenciones en lugares públicos donde son expuestas a abusos por parte de fuerzas de seguridad sin que se presenten cargos ni que sus detenciones sean posteriormente registradas. Llama especialmente la atención información que hemos recibido, particularmente en la provincia de Tucumán, de los procedimientos conocidos como trencitos, en que patrullas parecieran entrar en residencias sin autorización judicial, de manera violenta, y que los residentes parecen ser trasladados rápidamente a las comisarías de policía. Hemos recibido información de detenidos que han sufrido golpes mientras son reducidos, y también se ha reportado abuso por parte de la policía en contra de personas en situación de calle, en el contexto de los operativos conocidos como orden y limpieza, precisamente a partir de diciembre de 2023. De acuerdo con otro tipo de información, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, se reportan quejas, como digo, en contra de personas en situación de calle que han más que duplicado desde la primera mitad del año 2023 y la primera mitad del año 2024. Y preocupa en general cómo es que estos protocolos parecieran estar, si no dirigidos, teniendo como efecto la criminalización de personas en situación de calle y de personas bajo el pretexto de padecer enfermedades mentales. Este es un tema amplio, pero sería muy útil para el comité recibir información respecto de, primero, las instrucciones bajo las que opera la policía. Segundo, el grado en que las instrucciones son uniformes en todo el país, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de normas internacionales. Al respecto, vale la pena recordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio versus Argentina, que estableció recomendaciones específicas para prevenir la tortura en el contexto de las detenciones policiales. ¿Cómo se están cumpliendo los compromisos que el Estado asumió en el marco de ese caso? ¿Qué mecanismos hay, como en tercer lugar, para el control territorial de la actuación policial u otras políticas específicas
diseñadas para prevenir el hostigamiento y la tortura a jóvenes de barrios pobres. Cuarto, ¿qué requisitos hay para revisar dichas instrucciones a la luz de los informes como los que hemos mencionado? Y por último, si nos pueden informar respecto a los esfuerzos para garantizar que, nuevamente, responsables de uso excesivo de la fuerza sean responsables y rindan cuentas por esos abusos. Sigo bajo el artículo 2 de la Convención, vinculado ahora a las medidas adoptadas para garantizar que las personas privadas de libertad disfruten en la práctica y desde el inicio de la privación de libertad de todas las salvaguardias legales fundamentales. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura informa de, comillas, prácticas institucionalizadas de violencia institucional, a las que les asigna un carácter, comillas, metódico, sistemático y regular. Ya me he referido a alegaciones reiteradas de agresión en las aprehensiones en la vía pública, en situaciones de flagrancia y detenciones practicadas por orden judicial en el marco de allanamientos. Se informa de situaciones en gran parte del país en que en el contexto de las detenciones se producen actos de violencia, incluyendo golpizas, tanto en la captura como en el ingreso a las comisarías. Se reportan hechos en las provincias de Chaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe, Salta y Santa Cruz. Según información del CNPT, en el caso de La Rioja y San Juan, se han recibido alegaciones sobre sometimiento a una práctica conocida como barquito, como parte del ritual de bienvenida de quienes son ingresados a las dependencias de privación de libertad. Bajo esa posición, en La Rioja, se indica, algunas personas han señalado que se les somete a submarino seco, una práctica de tortura. En San Juan, se agrega que en este marco también se les ha arrojado agua fría. En algunas provincias, como Chaco, provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero, algunas personas indican haber sido objeto de interrogatorios coercitivos perpetrados por agentes de civil, sin uniforme, integrantes de divisiones especiales o brigadas de investigación. El CNPT, además, señala haber tomado conocimiento de hechos ocurridos en las provincias de La Rioja y San Juan, en los que personal de las brigadas de investigación aplicaron descargas eléctricas como métodos de obtención de información. Al comité le preocupa información que ha recibido sobre dificultades en el acceso a la defensa y revisión médica independiente. Se reporta que, especialmente en las primeras horas, generalmente a causa de la demora en las comunicaciones, en formalizar la imputación penal, se dificulta la defensa el acceso a una defensa legal efectiva. Y por otro lado, como digo, la ausencia de revisiones médicas independientes. En la mayoría de los casos, si bien la normativa establece realizar revisiones médicas al momento de la detención, estas parecen ser realizadas de manera superficial, sin que se documenten lesiones, en muchos casos, y por médicos pertenecientes a las mismas fuerzas de seguridad, y o en presencia de agentes policiales, lo que evidentemente vulnera la objetividad y la confidencialidad del examen. Al respecto, el comité quisiera la información por parte de esta delegación respecto de qué medidas se han adoptado para asegurar que las personas detenidas tengan acceso a defensa letrada efectiva en las primeras horas de su detención y a tomar contacto con una persona de su confianza. Segundo, cómo se asegura una revisión médica independiente y en condiciones de confidencialidad de las personas detenidas conforme a pautas que incorporen los principios del Protocolo de Estambul. Y tercero, cómo se asegura el acceso de personas alojadas en dependencias policiales a mecanismos de comunicación que garanticen la confidencialidad.
Se informa que el CNPT se despliega también respecto de organizaciones sociales y no gubernamentales interesadas en prevención de la tortura, creándose un registro de aquellas que realizan monitoreos de lugares de encierro. Este registro, que está previsto en el artículo 41 de la Ley 26.827, actualmente contiene 18 organizaciones gubernamentales de todo el país y más de 400 personas capacitadas y habilitadas para desarrollar monitoreos en lugares de encierro. Esta es sin duda una buena práctica y corresponde felicitar al Estado por la manera en que se ha implementado el Mecanismo Nacional de Prevención, que es una obligación bajo el protocolo facultativo de nuestra convención. Yo estuve hace poco en Argentina y pude conocer la impresión de los mecanismos locales y sin duda conocer esa experiencia, conocer la manera en cómo se vinculan tanto el mecanismo nacional con los mecanismos locales, es algo que para el comité es útil, no solo respecto de este diálogo, sino también respecto de otros estados que consideran las maneras de implementar sus obligaciones internacionales. Con todo, a pesar de estos avances importantes, preocupan ciertos problemas que pueden afectar el funcionamiento del Comité Nacional de Prevención. Primero, respecto de los mecanismos locales, preocupa la falta de instalación de algunos de ellos, no obstante existir leyes habilitantes, y en particular la falta de autonomía e independencia administrativa. Preocupa especialmente la situación en Tucumán, en que se informa por parte del Comité Nacional que, comillas, la falta de integración plena junto a otros motivos ha sido utilizada como argumento por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Provincial para desconocer el mandato de los miembros en funciones y obstaculizar su acceso a lugares de encierro. Si bien esta es una crítica que está dirigida al gobierno provincial, sería útil conocer las impresiones y las observaciones de esta delegación respecto a esta situación. Respecto de la labor del comité, y esto recogiendo lo que ya ha dicho el Subcomité de Prevención de la Tortura, nos parece imprescindible que se haga la designación de los miembros cuyo mandato ha sido prorrogado y de aquellos que se encuentran vacantes, ya sea por renuncias o fallecimientos, de manera de preservar la legitimidad y la continuidad institucional de este mecanismo. En este sentido es fundamental, en opinión del comité, de este comité, que se garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todas las instancias que forman parte de este Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, toda vez que estas organizaciones son garantes de la autonomía del sistema. Nos gustaría, para finalizar este punto, conocer la posición de la delegación respecto a estas preocupaciones y, en particular, respecto de las medidas que el Estado ha adoptado o adoptará para garantizar a los actuales miembros el pleno ejercicio de sus funciones, en especial el acceso a todos los lugares de privación de la libertad, como lo señala el protocolo facultativo. Utilizando conceptos vagos como seguridad nacional o orden público, incluso para delitos menores, lo que podría abrir la puerta para decisiones arbitrarias, desde luego, reduciendo los plazos de apelación de decisiones, quitando el efecto suspensivo de recursos judiciales y eliminando la instancia administrativa. Es decir, y ustedes nos corregirán si esto no es correcto, una persona podría ser expulsada antes de que su caso sea revisado por las autoridades administrativas y judiciales, siendo ello, desde luego, en contravención al artículo 3º de la Convención. En mayo de este año se aprobó el decreto 366, también de necesidad y urgencia, que introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones. Va a ser útil poder entender, acá estoy con destacados juristas, entonces para mí, por mucho que he estudiado esto, no logro entender cómo es que decretos pueden modificar leyes. Es algo que va a ser útil escuchar por parte de la delegación, dado que hay una, digámoslo así, proliferación de decretos de necesidad y urgencia que lo que hacen es afectar materias que están reguladas por vía legislativa. En este caso particular, según el doctor Baños informaba al comienzo de esta sesión,
este decreto 366 refuerza el debido proceso y garantiza el principio de no devolución. Tengo entendido que la explicación, la justificación de Argentina para adoptar este decreto es la necesidad de regular el presunto ingreso, comillas, descontrolado de personas migrantes al país, bajo el argumento de que serían una amenaza a la seguridad y una carga para los servicios públicos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comillas, estas afirmaciones carecen de respaldo en información oficial, actualizada y basada en datos objetivos, cierre comillas. Según entiendo, este decreto establece la deportación obligatoria de cualquier extranjero condenado por un delito doloso, sin importar la pena, lo que constituiría un cambio significativo respecto de la normativa anterior, que contemplaba la expulsión solo por condenas superiores a 5 años. Ayer, 11 de noviembre de 2025, mediante otro decreto, el Gobierno modificó la ley de ministerios, alterando las competencias de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Este decreto 793-2025 entrega al Ministerio de Seguridad Nacional la gestión de las políticas de migración e inmigración, como así también el control tutelar de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de estas personas. Las preguntas que acá surgen para la delegación son, primero, ¿cómo se justifica el cambio de enfoque de la política migratoria y de protección internacional hacia esta lógica de seguridad? Es decir, ¿cuáles son los hechos que explican y justifican y fundamentan la utilización de este decreto de necesidad y urgencia? Paso a referirme a cuestiones vinculadas con la independencia judicial, que es, como todos sabemos, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. El artículo 110 de la Constitución Nacional de Argentina dispone, comillas, que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Esto es, por supuesto, un principio que las constituciones de democracia contemplan, que es que los jueces son inamovibles a menos que la conducta esté reñida con los principios más básicos de probidad, pero que en ningún caso un juez puede ser removido porque se está en desacuerdo con el contenido de sus resoluciones. El comité ha recibido información sobre actos que podrían afectar la independencia de los jueces respecto de decisiones que van o que parecen ir en contra del parecer de autoridades políticas. Como dije al comienzo, un motivo de preocupación es la vacancia de nada menos de 2 jueces de la Corte Suprema que se intentó llenar esas vacantes por vía de un decreto, pasando por encima de la participación del Senado como ordena la Constitución Nacional. El comité ha tomado conocimiento de presentaciones realizadas ante la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, precisamente por esta materia. En particular, el caso de la jueza Karina Andrade, del Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, quien en marzo de este año decretó la liberación de más de 114 personas que habían sido detenidas en el marco de una protesta, y que, según información que hemos recibido, la ministra de Seguridad Nacional realizó una conferencia de prensa informando a la ciudadanía que, por la actuación contraria a la postura del gobierno, se había presentado una denuncia penal en contra de la jueza Andrade solicitando su destitución. Que el vocero presidencial en redes sociales señaló que la jueza era, comillas, responsable directa de la inseguridad en la Argentina.
agregando que, comillas, los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices. Además de la presentación que se hizo ante la relatora de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana también hizo ver su preocupación respecto de este hecho. Otro caso es el del juez de ejecución penal de la provincia de Mendoza, Sebastián Sarmiento, quien durante la pandemia del COVID concedió numerosas prisiones domiciliarias a personas de grupos de mayor riesgo, quien, entiendo, se ha opuesto al retiro de celulares de las cárceles y ha decretado la excarcelación de personas condenadas por delitos graves. El comité entiende que el juez enfrenta un proceso de remoción, conocido en la provincia de Mendoza como jury de enjuiciamiento, en base a 5 casos, pero que no parecieran haber cuestiones de mala conducta respecto de su labor, y que si ello es así, desde luego tendría o podría tener un efecto inhibidor en el resto de la justicia provincial. Muchas gracias, señor Contese. Y a continuación le ofrezco la palabra al señor Todd Buchwald. Gracias, secretario Baños, miembros de la delegación. Al igual que el señor Heller, les doy la bienvenida aquí hoy y mañana para este diálogo constructivo. Es un honor ser uno de los relatores del examen. Yo conozco de primera mano historias de Argentina por personas allegadas. Gracias al subsecretario Baños por su intervención y presentación y por su compromiso para dar cumplimiento a las obligaciones de derechos humanos de Argentina, sobre todo las de nuestra convención, y su disposición a cooperar con este comité. Los Estados partes tienen todos las mismas obligaciones de presentar informes según el artículo 19 de la Convención, pero Argentina tiene especial importancia por su contexto histórico, que fue una fuente muy importante del impulso de la comunidad internacional para combatir el flagelo de la tortura y adoptar la Convención. Y, de hecho, el último párrafo dice que quiere librar al mundo del flagelo de la tortura, y fue Argentina quien propuso este texto, un país que pasa por rápidos cambios en los últimos 2 años y muchos de ellos quedan fuera del alcance de este comité. Nosotros nuestra labor es asegurarnos de que los cambios políticos y económicos no debiliten su lucha contra la tortura y la impunidad. Por eso nos gustaría saber mucho qué ha hecho el país, qué compromiso tiene que hacer, también fomentar un entorno en el país que cultive la centralidad de los derechos humanos y la prohibición de la tortura y malos tratos, y que dé una señal a los actores gubernamentales y toda la cadena de que no se va a torturar la tortura y malos tratos. En cuanto a nuestra convención, todos los estados tienen dificultades para aplicar sus disposiciones, y el objetivo de estos diálogos constructivos es hablar de los logros, pero también de las dificultades. Nuestro objetivo y esperanza es que este proceso sea constructivo y de que sea útil para ustedes y otros en Argentina a la hora de trazar su futuro. Y para nosotros es importante para entender sus retos y perspectivas, sobre todo en el caso en el que señalan ustedes, que es que la situación actual es muy diferente a cuando se elaboró el informe. Reconociendo lo que decían ustedes sobre la situación política, que es muy diferente, yo quería remitirme al párrafo 29 de nuestras observaciones finales sobre las investigaciones, tortura, malos tratos. Básicamente decíamos que sí, que había habido novedades importantes y que había habido avances en algunos casos, pero que la impunidad seguía.
y se señalaba en aquel momento una serie de problemas persistentes en las investigaciones, incluyendo preocupaciones sobre investigaciones judiciales inadecuadas y insuficiente peso a los testimonios de las víctimas y demasiado a el de la policía y clasificar la tortura como delito menor y un contexto de miedo a represalias en caso de denunciar. Aquí estamos en 2025 una situación política muy distinta, como han dicho ustedes, pero en la elaboración de este diálogo sí, constatamos que sigue habiendo tortura y malos tratos. Son prácticas arraigadas y sigue habiendo investigaciones sobre la violencia institucional, pero que hacen autoridades que no son independientes. Faltan especialistas y las investigaciones contra fuerzas del Estado las hacen fiscalías ordinarias y los casos de tortura se clasifican, como decía, como delitos menores. También falta protección contra las represalias y los presuntos autores se mantienen sus cargos durante toda la investigación. También hay algunas investigaciones de tortura en custodia y que no prosperan. En el sistema de la cárcel, el TNPT denuncia que la violencia afecta a toda la población carcelaria y da relatos gráficos de, por ejemplo, desnudez, abusos verbales físicos, luego el ahogamiento, se les ducha con agua helada, en posiciones de sumisión, entre otros. Y también los bienvenidos rituales de bienvenida, a las que aludía mi colega Contesi al llegar a las cárceles, y también un clima de miedo. Entonces esto hace que las víctimas no quieran denunciar. También denuncias gráficas de incidentes. Algunos ejemplos: en marzo 2024, provincia de Santa Fe, denuncias creíbles de que muchos reclusos fueron torturados. Y superficialmente, al menos, parece que hay suficiente información o habría para identificar y enjuiciar como mínimo algunos de sus autores. Otro ejemplo, en Tucumán, 4 de octubre de 2024, docenas de personas fueron detenidas sin orden judicial, llevadas a comisarías, estuvieron incomunicadas durante horas, fueron apaleadas, acosadas, sin respuesta de la Fiscalía. Y según informes recibidos, estas prácticas no son aisladas. El problema no son solo estos, sino que parece ser conductas endémicas. ¿Cuántas denuncias ha habido? ¿Cuántas han sido investigadas? ¿Cuántas han sido enjuiciadas y condenadas? ¿Qué sentencias se aplicaron? Y si son actuales la estadística. Y mecanismos de denuncia para los reclusos de acusaciones de tortura sin que la cadena de mando, o sea, tomando medidas en contra de las represalias. ¿Y qué medidas ha adoptado el Gobierno para que las denuncias de tortura son investigadas de modo uniforme y además como tortura y no como coacción ilegal o delitos menores? Otra cuestión: información sobre disposiciones federales o provinciales para garantizar que los presuntos autores son suspendidos de sus funciones automáticamente cuando se está investigando. ¿Por qué lo digo? Porque nos llegan informes que señalan este problema. Otra cuestión: se niega a los reclusos acceso a sus expedientes. ¿Nos podrían dar información sobre medidas adoptadas en fase de adopción para atender a este problema?
que no usen armas de fuego y fuerza, protocolo de Estambul en las investigaciones y denuncias de tortura, las reglas mínimas de Nelson Mandela para el trato de los reos y el protocolo de Minnesota. A continuación quiero pasar a referirme al párrafo 11 de nuestra lista de cuestiones de la formación de funcionarios de la justicia, funcionarios médicos y forenses, entre otros. Según informes que nos han llegado, los jueces, fiscales y forenses conocen los protocolos de Minnesota y de Estambul y a veces los mencionan en sus sentencias, pero hay lagunas en lo que a la aplicación se refiere. El personal de atención de la salud a las personas privadas de libertad de muchas de las instalaciones y centros, incluso hospitales públicos, no están bien familiarizados con estos instrumentos y para cada una de estas categorías agradeceríamos el mismo tipo de información que hemos pedido para el personal de seguridad, es decir, contenido de la formación, quién la recibe y si han valorado su eficacia, entre otras cosas. En cuanto a las pruebas de las víctimas, basaban demasiado en los funcionarios de penitenciarios y policías y una tendencia inapropiada de clasificar las denuncias como menos graves. Y también tenemos el informe del relator especial que señala que los jueces y fiscales parece que tienen reticencias para investigar los casos de malos tratos y torturas. Muchas supuestas víctimas explican que estas denuncias simplemente no han sido investigadas y que hay una gran laguna entre el número de denuncias y el número de investigaciones, lo que redunda en que se desalienta a que se presenten denuncias. Por eso agradeceríamos conocer cualquier posible evolución en los últimos años, también en relación con los programas de formación, o si pudieran contestar a las preocupaciones que acabo de mencionar. Lo que he podido ver es que ha crecido de forma dramática la población penitenciaria y tienen el nivel más elevado a día de hoy de gente detenida en la historia del país. Tengo algunos datos y es un tema recurrente. Como digo, número muy elevado de reos en instalaciones que no tienen espacio y es incluso más grave la situación de lo que podrían sugerir las estadísticas, porque ahí no se incluye en la parte tan importante que lleva mucho tiempo población que está en instalaciones de la policía y comisarías. Entonces, en esencia, lo que quiere decir es que son muchos los detenidos en largos periodos de tiempo en las instalaciones de la policía que no se han construido con esa intención. Debido a estos números tan elevados y que estas instalaciones, muchas eran para periodos reducidos, pues surgen problemas conectados. La policía no puede acometer su trabajo porque tiene que ejercer como funcionarios penitenciarios y las condiciones de detención son malas, poca ventilación, poca higiene, insuficiente número de aseos, poco acceso al aseo, pocos colchones o colchones para dormir en ellos, falta de zonas para comer, pocas actividades de formación y de ocio, no hay formación, hay condiciones extremas y poco acceso a sus familiares. Y esto es incluso peor porque mucha de esta gente lleva mucho tiempo en las instalaciones policiales detenida. Y los últimos datos que he visto, que puede que no estén actualizados y ustedes tengan mejores datos, pero media de 6 meses para ser trasladados a un centro penitenciario. Incluso hay gente que espera durante años y seguramente conocerán nuestras observaciones finales anteriores que instaban que se prohibiera esta práctica de utilizar las comisarías para una detención de largo tiempo y agradeceríamos que compartieran el progreso que hayan podido lograr en este ámbito. Y el problema de la sobrepoblación se ve también exacerbado por el número muy elevado de personas que están detenidas antes del juicio. El relator especial de Naciones Unidas de Tortura llegó a la conclusión que el que se use durante tiempo prolongado esta detención es tan excesivo que puede incluso llevar a tratos inhumanos, crueles o degradantes. Y nuestro subcomité de prevención de la tortura en su informe de diciembre del 2023 muestra el mismo tipo de preocupación. Las estadísticas muestran que el 45% de todas las personas privadas de libertad eran detenidos a la espera de juicio y mostró el hecho de que esta duración se puede renovar de forma reiterada. Muchas personas esperan su juicio sin saber el motivo exacto y la duración y en muchas instalaciones no hay separación entre los acusados, los condenados.
Y en cuanto a este tema, tengo también otra pregunta de la reforma en 2017 de la ley penal que hizo. Me pareció entender que sea más difícil que los reos se pasen a un régimen progresivo de cara, por ejemplo, a que los que han cometido a lo mejor un delito por drogas pues puedan pasar a otra situación y pueden en un momento dado ser liberados, lo que ayudaría también al problema de la sobrepoblación. Agradeceríamos comentarios en este sentido. Y ahora quiero referirme a las cuestiones materiales de las personas en situación de privación de libertad. El subcomité ha informado que estas condiciones son bastante graves. En las comisarías las condiciones en muchos lugares de detención son deplorables, no hay suficiente camas, muchos de los colchones están en malas condiciones, hay mala ventilación, no hay luz natural, malas condiciones de los baños y los detenidos muchas veces no pueden salir durante semanas al exterior, hay hacinamiento, a muchos se les obliga incluso a dormir en los baños, hay preocupaciones en cuanto a no hay suficientes alimentos o la calidad de estos, muchos de los reos dependen muchas veces de las familias para que les lleven alimentos o de la buena voluntad de otros detenidos y el Consejo Federal tiene un mecanismo local en cuanto a la declaración del derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad y en este sentido ha mostrado su profunda preocupación sobre estas carencias. Tenemos también un informe de la Fiscalía en cuanto a una deterioración general de infraestructura de prisiones, incluso en las prisiones más modernas desde el año 2000 falta mantenimiento. Y esto no es nuevo lo que se refiere al mantenimiento y la situación material, simplemente como el subcomité también lo ha dicho y la sociedad civil, agradeceríamos información de las medidas tangibles asumidas o que están planteándose, sería algo que nuestro comité, como digo, agradecería y nos gustaría también conocer información sobre cualquier iniciativa para mejorar el acceso a las oportunidades de formación profesional para los detenidos. Hemos recibido informes en cuanto a que los talleres de formación existen en muchas prisiones, pero son pocos al final los reos que pueden gozar de esta oportunidad por motivos también como que muchas veces el personal penitenciario no puede transportarlos. A continuación, quiero referirme a las medidas de aislamiento. En el informe se dice que en abril de 2021 el presidente hizo llegar un mensaje al Congreso señalando que en el sistema disciplinario las medidas de régimen de aislamiento tienen que cumplir con las normas internacionales. Entonces quiero conocer cuál es la situación que ha ocurrido después de que se transmitiera ese mensaje presidencial y específicamente pueden confirmar en qué medida con las leyes y reglamentos actuales, primero, se han ilegalizado el que pueda tenerse a personas en situación de aislamiento salvo en condiciones que establezca la ley. En segundo lugar, que se recurra a este régimen en aislamiento solo como última medida. En tercer lugar, que el periodo máximo para la reclusión en aislamiento cumpla con las normas internacionales y las normas del Nelson Mandela. En cuarto lugar, garantizar que las personas en situación de aislamiento puedan acceder a atención médica durante su régimen de aislamiento. Y en quinto lugar, garantizar salvaguardas de procedimiento para los detenidos sujetos a medidas disciplinarias y que puedan incluso apelar dichas medidas. Sea cual sea la situación de las leyes y a nivel de reglamento, nos preocupan informes que señalan que el uso del régimen de aislamiento está muy presente e indiscriminado y que las condiciones no cumplen con la dignidad humana. Y también se nos ha informado incluso el relator especial de la tortura, el que se usan periodos consecutivos de 15 días de aislamiento y que solo se rompen con interrupciones pro forma y es una forma de eludir el periodo máximo de 15 días que estipulan las normas de Nelson Mandela. Y tenemos también informes que hablan de otro tipo de aislamiento disciplinario en el marco en el que muchas personas están en celdas muy reducidas en periodos de más de 22 horas al día con condiciones muy duras, lo que técnicamente no es un régimen en aislamiento, pero surgen preocupaciones similares y también se nos ha informado de que en la mayoría de las unidades de gendarmería y comisarías los detenidos pasan todo el día en sus celdas. De hecho, en una de las comisarías, la número 6 de Formosa, hubo denuncias de que algunas personas no abandonan sus celdas en periodos de 3 y 4 meses. En nuestras observaciones finales anteriores también mostramos preocupación en cuanto a
traslados arbitrarios de los detenidos y como tipo de castigo. Y el problema nos preocupa incluso más en cuanto a informes de que muchos reos dependen de sus familias para tener suficiente alimentación y suministros básicos. Agradeceríamos conocer mejor qué medidas han asumido o se plantean para que los prisioneros puedan estar lo más cerca de sus hogares posible y también seguir un seguimiento apropiado del proceso de traslado a otras instituciones como medida también a veces de castigo o de represalia. Querríamos conocer también qué medidas tienen para las requisas de los visitantes que llegan a las instalaciones penitenciarias. Nos han llegado informes de que en algunos casos ha habido condiciones humillantes, se les ha obligado a la desnudez completa incluso a los niños, a las mujeres se les ha obligado a hacer sentadillas delante de sus hijos, incluso una anciana, una abuela, lo hizo delante de su nieta de 8 años y esto obviamente desalienta a los familiares, mujeres, hermanas, madres a visitar a los detenidos e incluso a llevarles alimentos y objetos que puedan necesitar y de los que dependan los detenidos. Agradeceríamos en este sentido conocer qué medidas tangibles han asumido para garantizar que este tipo de requisas solo se lleven a cabo en situaciones muy excepcionales y cuando sean realmente necesarias y siempre con una supervisión judicial adecuada, que las lleven a cabo el personal sanitario apropiado y garantizando que los familiares y otros visitantes sean tratados siempre con respeto y dignidad. Y además de que nos preocupan estas requisas invasivas, también ha habido varias denuncias de la policía penitenciaria que incluye que se introducen en las celdas, no rompen objetos personales, toman los objetos de los reos y el subcomité ha hecho unas recomendaciones directivas para las requisas y registros, formación en materia de derechos humanos para la policía penitenciaria y también técnicas de desescalada. Por eso agradeceríamos información de seguimiento sobre estas recomendaciones. Y a continuación quiero referirme a los fallecimientos en situación de privación de libertad. Nos han llegado información de que la tasa de mortalidad de los detenidos en las instalaciones era de 3,5 por cada 1000 en las instalaciones penitenciarias y 6,7 en las comisarías. Y además el sistema penitenciario federal ha habido investigaciones por fallecimientos, pero solo de 560 de las 684 fallecimientos de todo el sistema penitenciario federal entre 2009 y 2024. Y más de la mitad de estas investigaciones se han archivado porque ha pasado el tiempo. 44 casos sí que llevaron acusaciones del personal penitenciario, pero de estos 46 no han prosperado. Y solo 2 casos han tenido un verdadero verdicto y sentencia. Parece que muchos de estos fallecimientos de los detenidos no han sido investigados y muchas de las respuestas no han sido contundentes, lo que hace que sea muy importante formular la siguiente pregunta. La respuesta del Gobierno a los casos de fallecimientos en situación de privación de libertad ha sido suficiente y si satisface y cumple con las normas internacionales, incluyendo especialmente el protocolo de Minnesota sobre la investigación de posibles fallecimientos ilegales. Ver si los fallecimientos de estas personas en situación de privación de libertad cumplen con las normas del protocolo de Minnesota, teniendo en cuenta la presunción de que es la responsabilidad del Estado en casos de que haya un fallecimiento de un detenido y tiene siempre que haber una autopsia independiente y me centro especialmente en independiente, hay que hacerlo con prontidad, tienen que ser forenses con buena formación y el equipo necesario y hay que estudiar las hipótesis alternativas sobre las posibles causas del fallecimiento. Además, habría que llevar a cabo una investigación independiente con investigadores independientes, no conectados con los sospechosos y que no dependan de sospechosos y que no dependan de ellos para tener pruebas. Hace falta recursos y formación del personal para que asuman estas responsabilidades. Hacen falta también equipos como por ejemplo de rayos X para llevar a cabo las autopsias y también hay que respetar el derecho de la familia en todo el proceso.
Familiares nos han llegado también datos de condiciones muy malas de las mujeres detenidas, muchas maniatadas, sin exámenes médicos, sin privación en sus exámenes médicos y sin atención médica. En el informe se habla de forma muy general de las mujeres en situación de privación de libertad y agradeceríamos si nos pudieran aportar información más detallada al respecto y qué medidas está llevando a cabo la nueva administración para tener en cuenta estos particulares, lo que incluye medidas para garantizar el acceso a la atención médica de mujeres embarazadas y mujeres con niños. Y las mujeres embarazadas podrían compartir en ese sentido información de que no tienen acceso restringido a aire puro, a los aseos, a buenos colchones, si hay protocolos estandarizados para la atención del embarazo y cómo varía según las provincias, cómo se garantiza también que tengan acceso a una evaluación, atención como embarazadas y ecografías, qué medidas se tienen en cuenta en cuanto a la dieta de mujeres embarazadas y lactantes, cómo se garantiza la privacidad durante el parto y cuántos niños están con sus madres detenidas y qué atención pediátrica reciben estos niños y niñas. Nos han llegado informes de que hay mujeres embarazadas que son transferidas, maniatadas y que muchas veces son maniatadas en cuanto dan a luz y que muchas veces también están en el parto con personal penitenciario en la misma sala. Agradeceremos información al respecto y nos chocan datos de que el 83% de las mujeres encarceladas tienen niños y 1 de cada 3 son niños menores de 5 años. Y el CNPT informa de que hay jurisdicciones de que han mejorado las instalaciones médicas y condiciones para la infancia, pero la mayor parte no. Por ejemplo, no tienen juguetes los niños, el personal penitenciario blandea sus armas ante ellos y no tienen acceso a actividades formativas. Agradeceríamos conocer sus esfuerzos para encarar estas dificultades y específicamente si están aplicando la Ley 26472 que permite mayor posibilidad para las mujeres con niños jóvenes en cuanto a que puedan tener un arresto domiciliario, pero queríamos conocer cuáles son las posibilidades para que puedan tener este acceso domiciliario porque parece que son cada vez menores y queremos conocer ese proceso y si tuvieran comentarios al respecto sobre esta información. ¿Qué medidas se han asumido para facilitar y acelerar este proceso de que las mujeres con niños detenidas puedan tener arresto domiciliario? Y lo que es muy importante también que no se las separe de sus hijos cuando son jóvenes y qué medidas se están asumiendo para tratar estas dificultades. Y a continuación me voy a referir a otro punto. Parece ser que es común cuando se abusa de los detenidos, que tenga que ser el detenido el que insista en que se lleve a cabo una investigación y no se toman medidas para proteger a los detenidos, evitar que haya represalias y nos han llegado muchos informes de severos abusos cuando los prisioneros aducen sus derechos, hay muchos casos de violencia y en muchos casos cuando se les obliga a reclusión en aislamiento, no se les protege y en muchos casos son un ejemplo de represalia. Nos han llegado también informes que tienen que ver con la naturaleza de las sentencias y las condiciones para que el detenido se considere que tiene un buen comportamiento para que mejore su situación y muchos de los que se quejan se les niega esa posibilidad de ser considerados como que han tenido un buen comportamiento, entonces esto lleva a que no se quejen y no haya denuncias. Queremos conocer mejor las medidas asumidas para garantizar que las personas privadas de libertad puedan informar de algún caso de abuso o tortura sin temer las represalias. Por ejemplo, todas las cárceles tienen que mantener un sistema de acceso que permita a los reclusos presentar denuncias a un mecanismo independiente y hacerlo de modo confidencial, con tal vez buzones. El traspaso de servicios penitenciarios al Ministerio de Sanidad. Preguntábamos por ello en el párrafo 14 de la lista de cuestiones. A nivel federal, yo no he visto una respuesta clara a la pregunta en el informe, pero parece que este traspaso de servicios de salud al Ministerio de Sanidad no ha sucedido. En el pasado, el Ministerio de Sanidad había dado orientaciones técnicas
pero siguen dependiendo del Ministerio de Justicia y los servicios médicos en las cárceles, lo cual no respeta las normas Mandela, porque el principio es la independencia para que los reclusos tengan el mismo acceso a la sanidad que la población en general y que la atención médica se base solo en criterios médicos y que el recluso sienta que puede confiar en el personal sanitario y para poder denunciar abiertamente abusos, que sientan cómodos. También, ya he comentado los eventos de marzo de 2024 en Santa Fe. Una de las preocupaciones fue que los exámenes del personal médico de las cárceles no recogió las lesiones que luego recogió la Comisión Forense Independiente en las preguntas. Desde entonces, último informe, ha habido un movimiento tangible para transferir la responsabilidad de la sanidad en las cárceles al Ministerio de Sanidad. Ha habido iniciativas. La pregunta es para el nivel federal, pero también a nivel provincial. ¿Qué iniciativas hay en otras provincias para transferir estas responsabilidades? Hay denuncias de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza y detención arbitraria por parte de la Policía Provincial en julio de 2023 en Jujuy. Según denuncias, cientos de personas fueron heridas, algunas lesionadas permanentemente, como el caso de Joel Paredes, ciego permanentemente después de recibir una bala de goma. Información sobre estos eventos, medidas que se aplicaron en aquel momento o que se hayan adoptado después para proteger contra el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, algo que preguntaba mi colega, y si se ha pedido cuentas a alguien por estos actos y el estatus de la investigación o enjuiciamiento de los responsables. Pero en general, preocupaciones sobre las medidas que se interpretaban como hostiles con los derechos e intereses de miembros de comunidades indígenas, como el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083-2024, que derogaba la ley 26.160, que paraba la ejecución de actos criminales y administrativos para desahuciar a personas indígenas de sus tierras tradicionales. Y además esto fue acompañado de una narrativa pública hostil con los derechos de pueblos indígenas y fomentó un clima que alentó la violencia contra comunidades indígenas y los abusos de miembros de grupos indígenas por fuerzas de seguridad en provincias con elevadas poblaciones indígenas. Sería muy útil si pudiera usted responder a esto también y hablar de medidas adoptadas para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra miembros de estas preguntas. Esto es todo de momento. Tal vez mañana haré más preguntas. Gracias. Gracias, señor Buchwald. Yo ofrezco la palabra a otros miembros del comité. Tiene la palabra el señor Iscán. De la Convención la obligación de reparación a víctimas de tortura y malos tratos. En las observaciones finales anteriores, si bien se señalaban los progresos, el comité pedía al Estado parte que ampliara los programas de rehabilitación y acelerara el proceso. El comité, después de examinar la información presentada en el 7º informe periódico, acoge con agrado los avances logrados y en particular el hecho de que el sistema de reparaciones originado en los casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte explica las medidas relativas a asistencia directa y apoyo a las víctimas que facilita el Centro Fernando Ulloa, y también indica el informe que se dio apoyo a 4.037 víctimas y sus familias. En cuanto a la fecha del informe, o teniéndola en cuenta, agradeceríamos información actualizada sobre el apoyo brindado a víctimas y familias.
el comité también quiere entender el marco reglamentario en el que se han dado medidas de reparación a las víctimas y sus familiares. Existe una preocupación creciente de que, especialmente en los 2 últimos años, se ha denunciado una tendencia adversa en las políticas de memoria, verdad y justicia que se habían convertido en parte del panorama básico. Nos llega información sobre el desmantelamiento de programas y políticas. Se han dejado de financiar, por ejemplo, los monumentos, el cierre de los espacios de memoria, disolución de equipos de investigación técnica en archivos de las Fuerzas Armadas, obstrucción del acceso a los archivos del Estado, suspensión de pagos de reparaciones a las víctimas y reducción del personal responsable para el procesamiento de solicitudes. En cuanto a la justicia de transición, la información en manos del comité indica que hay 13 juicios orales y públicos actualmente en marcha en distintas jurisdicciones y que se han enjuiciado 60 casos y hay 280 casos que están en la fase de instrucción o investigación. Sin embargo, según las recientes medidas normativas adoptadas, al parecer estas limitan el acceso a archivos estratégicos esenciales para las investigaciones judiciales e históricas. Recuerdo una serie de ejemplos: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo ESMA, que tienen recortes presupuestarios que pueden afectar a su capacidad de preservación de los registros históricos. El pago de reparaciones a las víctimas, que lleva suspendido desde 2023, y la institución cultural adyacente, el Centro Cultural Haroldo Conti, que fue cerrado temporalmente en enero de este año para reestructuración interna, lo cual plantea preocupación en cuanto a la continuidad de su papel de preservación de la memoria pública. Invitamos al Estado parte a hacer comentarios sobre estas informaciones. Sírvanse informar al comité sobre el estatus actual del compromiso del Estado parte con sus responsabilidades de memoria, verdad y justicia, incluyendo la preservación de lugares conmemorativos y facilitar el acceso a los archivos, y para dar cumplimiento a sus obligaciones de reparaciones bajo el artículo 14 de la Convención. Como conclusión, tengo las siguientes preguntas. ¿El Estado parte podría facilitarnos más datos sobre los esfuerzos de reparación y resarcimiento para otros casos donde ha habido preocupaciones de que el acceso carece de un marco reglamentario específico para conocer de estos casos y que muy pocas víctimas tienen reparación y resarcimiento adecuados? ¿Qué programas existen para la atención especializada médica y psicológica a las víctimas de tortura y abusos por el Estado? Como conclusión, invitamos al Estado parte a clarificar estos informes recibidos y a que den datos actualizados sobre políticas, legislación y práctica. Gracias. La señora Raku tiene la palabra, dice el presidente. Gracias. Buenos días a la delegación. En mi intervención voy a hacer algunas preguntas sobre el acceso a la atención médica en los lugares de privación de libertad. Por supuesto, somos muy conscientes de los esfuerzos del Estado parte para garantizar el acceso a la atención médica a las personas privadas de libertad. Sin embargo, constatamos que hay una serie de dificultades. Todavía específicamente al comité le sigue preocupando el acceso a la atención sanitaria y de salud mental en las cárceles, tal y como documenta la Procuración Penitenciaria de la Nación, pero también el Mecanismo Nacional de Prevención, y hemos recibido otros informes o fuentes que indican que
hay preocupaciones a las que tiene que atender el Gobierno. Nos preocupa que sigan dependiendo de los servicios médicos en el Servicio Federal de Prisiones. O sea, me refiero a la cuestión de la independencia médica, los límites a la denuncia de actos de violencia según nuestra convención y el protocolo de Estambul. También nos preocupa el nivel de dotación de personal sanitario, facultativos médicos, de enfermería, psicólogos. Es insuficiente y, en ese sentido, nos preocupa la evolución limitada o desarrollo limitado de programas de salud mental y abuso de sustancias y el hecho de que el uso de fármacos psicotrópicos se utiliza de modo no regulado. Sobre todo nos han llegado denuncias de uso de fármacos psicotrópicos entre las mujeres y también algunos incidentes de prácticas de coacción como el aislamiento, medicación forzada, lo cual es contrario a su ley sobre el derecho a la salud mental. Más concretamente, ¿qué medidas quiere adoptar el Gobierno para garantizar la independencia de los servicios médicos en las cárceles y cómo va el Gobierno a mejorar la dotación de personal de estos servicios? También nos interesaría conocer su opinión sobre los programas y servicios médicos que se ofrecen a toxicómanos y alcohólicos y qué medidas va a adoptar el Estado para prevenir las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, VIH, hepatitis y otras enfermedades prevenibles. En ese sentido, quería destacar una nota muy positiva, si no me equivoco, que en 2022 en Argentina se adoptó la ley sobre VIH, que al parecer es una ley progresista, pero no está muy claro si las disposiciones de esta ley también se aplican a las personas privadas de libertad. Por último, ¿qué mecanismos existen para identificar, documentar y denunciar lesiones que podrían constituir indicios de tortura y malos tratos? Y si tienen ustedes estadísticas sobre investigaciones penales iniciadas en base a informes médicos presentados por personal médico de las cárceles. El comité espera poder seguir con este diálogo en un espíritu constructivo y esperamos recibir respuestas, bien oralmente hoy o por escrito, más adelante, hoy o mañana. Muchas gracias. Gracias. Podemos reanudar nuestra reunión y a continuación le ofrezco la palabra a la delegación, al señor subsecretario, para coordinar las respuestas iniciales. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En esta reunión de algunos minutos que tuvimos los integrantes de la delegación, es común el sentir para todos sus miembros en cuanto a la profunda preocupación que nos ha dejado esta primera etapa de la audiencia en cuanto a que se han dado por cierto algunas situaciones y se ha recurrido a
tenemos informes, nos han hecho saber, tenemos preocupación, hemos accedido sin revelar fuentes, sin hacernos saber el origen de esos datos que se están proporcionando en la audiencia, algunos de los cuales vamos a demostrar a través de todas las preguntas que nos hicieron con nuestras consecuentes respuestas, que son datos falsos. Hay una serie de situaciones que se describen que no se compadece con la realidad. Hoy vamos a hacer alusión a alguno de ellos, en el día de mañana a otros, pero afirmaciones del comisionado Iscán no se compadece con la realidad de los hechos, algunas cuestiones que el comisionado Cosente nos hizo saber en el transcurso de hoy, que me parece que no tiene que ver con el tema que nos convoca, por ejemplo, la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente utilizó el mecanismo constitucional, no se avaló sus candidatos, por eso no está cubierto esas vacantes. En cuanto a el cuestionamiento que se hace al tema de decretos modificando leyes, tengo para informarle al comisionado que la Constitución Nacional en su artículo 76 establece que el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo facultades legislativas, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Era la situación imperante a diciembre del 2023, con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación establecida por el propio Congreso. De ahí el famoso tema de la ley bases que ha regido muchas de las situaciones que estamos planteando. Esta cláusula responde al principio republicano de división de poderes y tiene como finalidad evitar la concentración de funciones normativas en el Estado, a fin de controlar el uso de... No sé si me está escuchando el comisionado. Bueno, pensé que estaba... la Ley 26.122 creó la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo encargada de analizar los decretos delegados, los decretos de necesidad y urgencia y los de promulgación parcial de leyes, emitiendo dictámenes para su eventual tratamiento por ambas cámaras. O sea que esa modificación legislativa está prevista en la Constitución y se siguieron las pautas normativas establecidas. Eso es alguna de las cuestiones. El subsecretario Curi le va a hacer informar a los requerimientos que nos han efectuado en el transcurso de la mañana algunas cuestiones que son centrales y que nos dan la pauta de lo que acabo de afirmar. Gracias. En segundo lugar, y respecto del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, insisto, sin perjuicio de lo que podemos aclarar posteriormente, el objeto del protocolo en ningún caso es obstaculizar, restringir ni afectar el derecho a manifestarse y a peticionar ante las autoridades. Tal es así que en el caso de manifestaciones masivas, que necesariamente por sus características, por la cantidad de gente que participa de las mismas, se ve afectada la circulación por la vía pública en determinados lugares, cuando efectivamente el protocolo no se aplica. Cuando ha habido manifestaciones multitudinarias, que las ha habido muchas en los últimos años, lo cual demuestra la salud institucional y del debate público en la Argentina, de sectores que han estado en desacuerdo con determinadas políticas oficiales. Ha habido manifestaciones importantes. El protocolo en cuestión no se ha aplicado en esos casos, sino que se aplica en otro tipo de situaciones completamente distintas, que son en situaciones donde se generan conflictos entre la población por el uso, digamos, por el corte abusivo de vías de circulación, en muchos casos por pequeños grupos de personas que no tienen otro objeto que causar perjuicios al conjunto de la población que no puede circular. Mañana podemos aclarar sobre esto, pero quería dejar en claro que en situaciones de manifestaciones masivas el protocolo claramente no se aplica. En relación a las mujeres embarazadas que tienen
el número que yo puedo aportar hoy en el Servicio Penitenciario Federal. Hoy, en la actualidad, tenemos 8 internas embarazadas y tenemos 3 internas con niños. Todas ellas en el complejo número 7, Complejo Federal 7. El Complejo Federal 7 en su planta de personal cuenta con pediatras, ginecólogos y obstetras. O sea que el derecho a la salud para esa población está absolutamente garantizado. En términos generales, como lo expresé anteriormente, entendemos que hay un déficit de personal sanitario por las condiciones económicas que ha vivido el Servicio Penitenciario Federal. Mañana, seguramente, con más tiempo, vamos a poder expresar los fundamentos de por qué se pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Pero dentro del Servicio Penitenciario Federal se garantiza las medidas de atención primarias de la salud, hay programas contra la tuberculosis, se promociona los cuidados de salud con respecto al VIH, hay programas en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación para proveer no solamente medicamentos específicos para esa dolencia, sino que también los internos que están en un proceso de transición se les suministra hormonas. Hay servicio de oftalmología, cardiología, tenemos odontología y tenemos 3 niveles de atención. Tenemos un nivel de atención primaria de la salud. Cuando ingresan los internos, se les hace a todos los internos un examen primario de salud, donde se les realizan todo tipo de estudios médicos, radiografías, análisis, un informe general. Después, todos los centros penitenciarios federales tienen un servicio médico. Tenemos un hospital penitenciario en el Complejo Federal 1 y en la eventualidad de la enfermedad tener un nivel de riesgo que no se puede atender dentro del sistema, se han establecido y es de común que se produzcan prácticas extramuros, ya sea para los internos que tienen cobertura social o cobertura privada, se los lleva a los lugares de atención y también para los que no tienen cobertura se les garantiza el derecho a la salud en los hospitales públicos de las zonas donde están afincadas las unidades penitenciarias. Es decir, los internos del Servicio Penitenciario Federal y de la mayoría de las jurisdicciones tienen garantizado el derecho a la salud a través de estos mecanismos. Muchas gracias. Ya llegamos al término de la sesión matutina. Mañana tendrán ustedes la oportunidad de responder con mayor detalle.